Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Escaño 131. Nuestro país vivió 2 décadas de violencia terrorista. Se estima que entre los años 1980 y 2000 se registraron 16.000 desaparecidos. El Congreso de la República aprobó una ley que permite su búsqueda e identificación. Hoy conversaremos sobre este tema con la congresista Marisol Perestello y con la señora Adelina García Mendoza, quien es presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFASEP Ayacucho. Vamos a una pausa y volvemos. Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso en Escaño 131 y el tema que vamos a tratar el día de hoy, que ya lo mencionamos en el bloque anterior, es sobre la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante la década de 1980 y el 2000. Justamente tenemos ya en nuestros estudios a nuestras invitadas, a la congresista Marisol Perestello y a la señora Adelina García Mendoza, a quienes les damos ya la más cordial bienvenida aquí al programa y también al canal del Congreso de la República. Y vamos a empezar tratando ese tema, preguntándole a la congresista Marisol Perestello sobre el trabajo que ha realizado justamente en este tema de los desaparecidos víctimas de la violencia terrorista que vivió nuestro país y qué es lo que la lleva congresista a dedicarse varios años de su labor legislativa a este tema. Bueno, muchas gracias. Yo inicio el trabajo, de hecho postulo al Congreso por un compromiso con los derechos humanos. Cojo 7 ejes de trabajo con 2 miradas transversales: seguridad y derechos humanos. Y los ejes son trata, indígenas, migrantes, niños, desaparecidos, cárceles. Y hay un tema del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. En este esfuerzo, mi primer acercamiento es a SORAS. SORAS es también en Ayacucho. El ejecutor material de esa masacre es Quispe Palomino. Tan como SORAS está Putis, está Comarca, está Cayara, está Cabitos, una serie de lugares en los cuales el autor material en algunos casos es sendero, en otros casos son malos agentes del Estado y en otros casos son ronderos. La víctima es siempre la misma. Es una persona en condición de pobreza extrema, que no tiene acceso a protección por parte del Estado, que incluso hoy en muchas de las zonas se encuentra fuera del alcance de este estado de bienestar y de este 6% de crecimiento del que nos sentimos tan orgullosos. Así es. No tienen agua, en Cayara hay agua entubada, hay un porcentaje de anemia que no es permisible. Las madres que durante 30 años han acompañado el proceso de búsqueda se encuentran desprotegidas en términos de salud. Todo el programa integral de reparaciones que debió implementarse no se ha implementado respecto de vivienda, respecto de salud, respecto de educación. El Estado ha encontrado las formas, igual que con la 19.990 de las pensiones de las personas mayores o las pensiones de la policía o los miembros de seguridad, de que judicialicen los temas. Entonces hay una suerte ahí de absurdo. Como presidenta de la Comisión de Justicia pude hacer cosas mucho más concretas que solo hacer seguimiento. Concretamos algunas visitas a Ayacucho, una relación con ANFASEP mucho más fluida que no ha terminado y que Adelina preside. Justamente cuando usted se elige como presidenta de la comisión, se empieza a trabajar esta ley, ¿verdad? La ley empieza a trabajarse el año siguiente. Lo que empieza en esta época es un evento muy importante, porque además fue en la que hoy es Capilla del Hospicio, que impulsa el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estuvo Adelina, creo que esa fue una de las primeras veces en la que nos vimos ya, sí. Luego nos hemos hecho muy amigas. Sí. Y han trabajado juntas. Hemos estado conversando justamente previamente al programa con la señora Adelina y nos contaba justamente la situación que usted nos relata en este momento, ¿no? La situación en la que se encontraba la población y ese ataque terrorista que hubo indiscriminadamente, y ella seguramente nos podrá contar un poco y qué le parece que el Congreso de la República haya tomado atención, y particularmente la congresista Marisol Perestello, y hayan trabajado juntas este tema de desaparecidos. Bueno, muchísimas gracias, señorita periodista, ¿no? Doctora. Sí, pues para nosotros es un importante, ¿no? Nosotros felicitamos al Congreso de la República y especialmente a la doctora Marisol Perestello, porque ella se ha fajado por los desaparecidos, por derechos humanos. Sí, pues esta ley para nosotros es muy importante. ¿Cuántas familias seguimos buscando hasta hoy día sin saber su paradero de ellos? Hay una herida abierta. Hay una herida abierta
que nunca no se va a sanarse si es que no se va a hacer nada de parte del Estado, del gobierno, ¿no? Entonces, esta ley que han aprobado para nosotros era una alegría, ¿no? Una alegría porque ojalá esa esperanza que tenemos de poder encontrar a nuestros seres queridos, sus restos, para poder darle el cristiano sepultura, para estar nosotros también tranquilas. ¿Cuántas madres han fallecido ya sin saber nada dónde están sus seres queridos? Entonces, nosotros pues pedimos al señor Ollanta Humala que promulga esta ley para tener, pues, yo sé que hay muchos restos, hay muchas fosas comunes, por ejemplo, en el departamento de Ayacucho. Entonces, nosotros decimos, no, en esa fosa estará mi familia. Entonces, por eso es muy importante para los familiares de los desaparecidos. Hasta el momento todavía nosotros vivimos, pues, las heridas están muy abiertas. Siempre hasta el último de nuestra existencia, siempre vamos a recordar, si es que no va a hacer nada el Estado, el gobierno, cuando ellos van a hacer en favor de las víctimas, de nosotros de repente se puede cerrar estas heridas que tenemos más. Sí, claro, justamente, ¿no? Y también conversamos previamente con la congresista y nos señalaba que ya faltan pocos días justamente para que se vence este plazo, para que el Ejecutivo promulgue, y seguramente usted va a estar comprometida hasta el final, hasta que esta ley se promulgue. Sí, mira, hay varios escenarios, ¿no? Este esfuerzo que empieza el Comité Internacional de la Cruz Roja viene acompañado de una serie de eventos que se han ido dando durante estos 3 años. Se han ido entregando restos que han podido identificarse. Digamos que en el tema de Sora se logró dar un impulso a las investigaciones que hace Medicina Legal, que trabaja con un esfuerzo desde el 27 hasta el 4. Van a haber exhumaciones en la zona de Putis. Hay procesos en marcha, pero que son fruto de Fiscalía. Fiscalía es la que impulsa los procesos a partir de investigaciones. Con este ritmo, si han exhumado más o menos 3.000 cuerpos, terminaríamos en 40 años. No hay derecho, porque mientras eso pasa, 16.000 familias que tienen madres, que tienen hijos, que su proyecto de vida, su expectativa de vida siempre está vinculado a esa persona que podría estar viva. Siempre hay la ilusión de que se haya vuelto loco, de que se haya golpeado la cabeza. Nunca se cierra el luto, nunca se empieza nuevamente. Y tú no puedes tener así a un país entero, ¿no? Son 30 años. Es como si no existiera el tema. Nadie habla de esto. Yo quiero acá reconocer el esfuerzo que ha hecho el Congreso de la República. Yo he estado acompañada de las cámaras del Congreso en Soras, en Jano, en Putis, en eventos en Ayacucho. Me van a volver a acompañar ahora. Yo voy a regresar 3 veces más para cerrar en Soras en julio, el 8 de julio para un evento que hay en Ayacucho que va a reunir a 8.000 fieles, que el arzobispado me ha dado la autorización de pasar unos breves minutos de la ley de búsqueda, pero ahora estamos en manos del presidente de la República. O sea, yo creo que el presidente de la República puede publicar la norma. Entiendo, acá no hay que especular, hay que simplemente esperar, el plazo se vence en pocos días. Si es que él publicara la norma, luego vendrá el siguiente momento, que es el momento de la implementación. Hoy hay esfuerzos en el lugar de la memoria, se va a hacer algunos eventos para poder ver qué se espera de esa norma. Vamos a reunirnos también con el representante del Comité de Desaparecidos. En fin, hay un esfuerzo de Naciones Unidas, hay compromisos internacionales del Estado peruano. O sea, esto no es buena voluntad, esto es... el mundo nos está mirando. Esta es una ley ejemplo. Hay 6.000 fosas de entierro en Ayacucho pendientes de exhumación que ya se sabe dónde están, pero que como no hay investigaciones de por medio o se han archivado las investigaciones por falta de pruebas, finalmente la gente pierde la ilusión de que el cuerpo pueda ser enterrado dignamente. Entonces yo creo que esto tiene que terminar. Y lo que hemos querido con esta ley es cambiar el enfoque. Defensoría del Pueblo, que es la que la ha presentado, lo que ha dicho es, después de 3 años de trabajo conjunto con las instituciones de familias, de víctimas, con Defensoría, con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, presentó un proyecto de ley el año pasado en octubre. Lamentablemente el proyecto nunca se aprobó y lo que hizo Defensoría fue en abril presentarlo al Congreso para cambiar el enfoque y decir, oye, busquemos el cuerpo. La investigación se va a hacer, la Fiscalía hará su trabajo, pero empecemos por darle a las familias
la tranquilidad que necesitan para seguir su vida. Cerrar heridas. Cerremos eso. Así que yo tengo un compromiso con las víctimas como congresista, pero sobre todo como peruana. Y yo voy a acompañar esa búsqueda hasta que el último cuerpo haya sido exhumado y enterrado, porque tú no puedes pretender que un país continúe su historia si no ha sido capaz de cerrar ese capítulo del que deberíamos estar todos avergonzados. Así es, y justamente la señora Adelina, que nos acompaña acá en el programa, tiene una foto. La foto es, creo que, de su esposo, ¿verdad? Sí, es un caso que usted vivió, también fue víctima de esta violencia. Así es, sí. Si nos puede contar algo, pero muy breve, ¿no? Bueno, sí, pues el foto que tengo, mi esposo, ¿no? Que en 1983, 12:30 de la noche, entraron a mi casa y se lo llevaron a mi esposo sin decirnos por qué se lo llevaba. Solamente me dijo, ustedes son terroristas, pero en realidad no éramos terroristas. En realidad, inclusive mi esposo, años antes ha servido a la patria, él era militar, ¿no? Entonces, eso es lo que me duele, porque una persona totalmente inocente, que no estaba nada de cualquier partido, él no quería saber, y lo van a hacer desaparecer los cuerpos, el cuerpo de mi esposo, y no solo de mí, sino hay miles mamás, miles esposos, mil esposas y esposos siguen buscando a sus seres queridos. Ese tiempo, pues la vida no valía para nada, para nosotros. Cuando vivíamos en el campo, en la chacra, éramos perseguidas, por ejemplo, mujeres. Hay veces entraban a sus casas, los militares lo violaban, los terroristas entraban preguntando de otras personas, lo violaban, y totalmente ese tiempo hemos vivido, pues era para nosotros, es total mal lo que vivíamos. Por eso yo le digo al señor presidente, a él le tocaría vivir eso, ¿no? Yo sé que no estaría tranquilo, no, yo sé que su papá desaparecido o su esposa desaparecida, yo pienso que no estaría tranquilo. Entonces, por eso nosotros pedimos, nosotros mayormente somos quechohablantes, madres quechohablantes, personas que quizás no hablamos bien nuestro castellano, pero ahí estamos, seguimos buscando, porque totalmente inocente, muchas personas han desaparecido. Entonces, ojalá esta esperanza que no nos cierre el Estado, el gobierno. Así es. La esperanza que nosotros estamos esperando para poder encontrar a nuestros seres queridos, para dar el cristiana sepultura. Ahora que viene este domingo, Día del Padre, no tenemos un lugar donde llevar un ramo de flores, un par de velas, por ejemplo, para los huérfanos. ¿Y dónde están? Ellos preguntan, ¿dónde estará mi papá? ¿Dónde podría llevar este ramo de flores, no? Así es. Eso es lo solamente que un caso. sí. El caso de la señora Adelina es solo uno, pero se estima que desde 1980 al 2000 son 16.000 desaparecidos. Y justamente vamos a ir a una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a hablar concretamente de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a una pausa y volvemos en Escaño 131. Regreso en Escaño 131, y este bloque lo vamos a dedicar a conocer qué es lo que dice la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante la década de 1980 al 2000. Congresista, ¿qué es lo que contempla esta ley? Uno de ellos es elaborar una política nacional de búsqueda de personas. ¿Esto es como una base para que eso tenga continuidad en el tiempo? Tiene varios objetivos. El primero, que la política nacional de búsqueda no dependa de la buena voluntad del funcionario de turno. En la práctica hoy se hace una búsqueda más o menos articulada. Hoy articula Fiscalía con el Comité Internacional de la Cruz Roja para el tema del traslado de los familiares de las víctimas. Se coordina con la Cruz Roja Nacional para que se puedan hospedar las víctimas ahí. Se coordina con el alcalde local para que pueda haber un sitio donde se entierren los cajoncitos una vez que llegan al pueblo. Se coordina la movilidad, la alimentación. Al comienzo era un desastre. O sea, al comienzo tú podías encontrar a una señora que había recibido su cajoncito en la Plaza de Armas sentadita porque no tenía cómo regresar a su pueblo. O el cajoncito en la casa de alguien 2 días, 3 días, 10 días porque no tenía un nicho donde poner el cajón. Entonces hoy día, con la buena voluntad
y la generosidad de las coordinadoras de derechos humanos, de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, de la Madre Covadonga, del Padre Chamberlain, en fin, de todos los actores que están ahí colaborando y dando vueltas, de ANFACEP, por supuesto, de los presos de Yanamía que han hecho cajones. Lo que tienes es mucha gente trabajando para que esto sea digno. Yo tengo en la cabeza una entrega de restos en la Catedral de Huamanga con el obispo sacando el cajón por adelante y el pastor evangélico sacándolo por atrás. O sea, eso se ha logrado, pero ¿qué pasa si mañana cambias a todos los funcionarios? Está todo desarticulado. Claro, entonces, de lo que se trata es de que una política nacional de búsqueda y minimizar gastos. Así es. Porque efectivizar también. Si tú lo que haces es tener, mi trabajo empieza acá, termina acá, el tuyo empieza acá, el dinero que se usa bien, no repites gastos, no duplicas gastos, la plata se va a gastar igual, no supone nuevo gasto, eso está previsto, es el mismo dinero que se está usando hasta ahora. Por supuesto, si hay un gobierno que tenga mucho más sentido humanitario y quiere meterle esto un impulso de 500.000 o 600.000 o un par de millones, el tema sería genial. Pero hasta eso podemos incluso buscar donaciones en el extranjero. Hay mucha gente preocupada por esto. La idea de esta política es que se establezca responsabilidades, funciones, atribuciones, se cambie el paradigma de que se empieza la búsqueda a partir de una investigación fiscal. Se empieza la búsqueda porque es lo que corresponde desde un punto de vista humanitario. Ya se privilegiarán las zonas donde hay fosas con más gente, en fin, no es barato, hay temas de ADN. Hay que planificarlo todo. Minimizas gastos, minimizas costos, todo eso se hace con un plan. Y luego el tema psicosocial, que Adelina lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero que también es parte importante de la ley, y un registro. De manera que ese registro, por ejemplo, te permita... Hoy hay cuartos del tamaño de y el doble o el triple con cajoncitos que no han sido identificados, con cajitas. Mantenidas con todo el respeto que se puede, pero con los pocos recursos que hay. Entonces, las cajitas están en esta habitación cuando podrían perfectamente tener un código, haberles hecho ya el ADN y están enterradas en La Hollada, que es el santuario que también estamos promoviendo, que es el santuario de la memoria, en Cabitos, de manera que la gente sepa que en ese lugar podría estar tu hijo, tu hermano o tu padre, ¿no? Yo creo que esto no se entiende, y yo con esto termino, hasta que no te pones en los zapatos del otro. Yo he trabajado esto siempre desde el libro, desde la academia, desde la universidad. El día que tuve un evento y vi a cientos de personas como Adelina, con la foto de su esposo, de su hijo delante, me pasé todo el evento pensando qué hace que una persona tenga durante 30 años la foto amarilla de un ser que ama delante. No lo entendí hasta que no puse en esa foto a alguien que yo amo. En el momento en el que el rostro cambió y se convirtió en alguien que yo amo con mi vida, inmediatamente todo adquiere sentido. Así es. Entonces es bueno que sepamos que eso pasa en el Perú, que la gente necesita que nos dé misericordia y que hagamos lo que tiene que hacer, porque ese peruano también es mi peruano y también lo voy a buscar. Sí. Y yo creo que eso es lo que nos falta, el hacernos cargo de las cosas que están mal en nuestro país, y esta política nacional apunta a eso. Es para la búsqueda de personas desaparecidas. Es para la búsqueda, comprende el ADN, comprende el registro y comprende el apoyo psicosocial, que te lo explicará Adelina, que conoce a las víctimas. Ya habíamos estado hablando con la señora Adelina y nos comentaba también la parte importante, que es la parte emocional, la parte psicológica, y esta ley contempla justamente también actividades para esto, orientadas a esto, ¿no? Porque la herida está abierta, pero también hay algo que los acompaña durante todo este tiempo, que es el dolor, el miedo y el terror muchas veces, ¿no? A estos acontecimientos que han vivido y que se han quedado en nuestras memorias, ¿no? Sí, pues justamente ley de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Ahora, ¿no? Que hay veces personas saben dónde está una fosa, ¿no? Pero tiene miedo porque el Ministerio Público dice ya, tú sabes dónde está la fosa, tú tienes que denunciar, tú tienes que llevar a las personas a ese sitio. Entonces, las personas muchas veces viven pues ya con miedo, ¿no? Claro. Que siempre esta violencia no se ha sacado totalmente de la cabeza. Entonces, no quieren avisar, se callan, ¿no? Entonces, ¿para qué yo me voy a comprometerme? De repente me detienen, me llevan a la cárcel o me matan, no sé. Entonces, de esa forma también muchas informaciones se han callado. Entonces, yo pienso, esta ley va a haber favorable, ¿no? Para todas esas personas. También pedimos pues su nombre de esas personas
que no sea publicado, que presente una denuncia, no. Entonces, por ese lado también sí podemos encontrar muchas más cosas comunes. Entonces, psicológicamente todavía pues seguimos con esa mentalidad de miedo. Así es. Y también al otro lado las heridas no se cierran. Y con el gobierno, cuando va a hacer todo esto, vamos a llegar a una reconciliación, ¿no? Ahora siempre tenemos pues todavía ese odio de repente, ¿no? Que ¿por qué lo desaparecieron a mi esposo o a mi familia, ¿no? Entonces, de esa forma yo pienso puede haber una reconciliación buena en nuestro país. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Como organizaciones también, que sí. ¿no? Sí, congresista, de aprobarse esta ley o de promulgarse ya por parte del Poder Ejecutivo, no va a haber necesidad de presentar una denuncia, como dice la señora Adelina, simplemente se va a elaborar un registro y sobre esa base se va a empezar a trabajar con la búsqueda. ¿Cómo sería el procedimiento? Tal cual, no te olvides que hoy hay pueblos en los cuales el autor material era el del otro pueblo de Rondero o era alguien que entró voluntariamente o obligado a la fila de Sendero y que está en el pueblo. O sea, la gente se muere de miedo, de denunciar al que fue su vecino o de denunciar al del pueblo del costado por miedo a la represalia. Yo he visto a señoras recibir su cajón y decirle al fiscal de la Nación, por favor, señor fiscal, deme protección, no quiero el cajón. Entonces esto lo prevé la ley. El Ministerio de Justicia tendría que diseñar la política pública, con lo cual tú te aseguras... ¿El presupuesto del Ministerio de Justicia? No. Cada uno maneja su propio presupuesto. Justicia tiene su presupuesto en el programa en el PIR y en SEMAN. Fiscalía tiene su presupuesto para el tema de investigación. Cada uno tiene su presupuesto y con eso se trabaja. Defensa tiene su presupuesto y con eso se trabaja. Ahora puede haber un adicional, pero por supuesto que sí, debiera haber. Puedes hacer gestiones para que se soporte esto desde fuera. Adelina ha estado en Ginebra más de una vez. O sea, hay interés en el mundo de que estas cosas se impulsen, porque son la garantía de verdad, de justicia, de reparación, pero sobre todo de reconciliación, ¿no? Hay que resaltar también que la Organización de las Naciones Unidas felicitó al Congreso de la República por la aprobación de este proyecto de ley. Es un paso que ha dado el Congreso y que ahora solamente se espera el apoyo del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que el país está expectante, pero el mundo también, porque esto es algo que el Perú no había hecho. En Argentina es completamente distinto. En Argentina tú hablas de alguna de las víctimas y todo el mundo reacciona. Aquí no. Y eso demuestra de alguna manera lo poco que miramos el Perú profundo, ¿no? Y el Perú profundo en este tema está clamando por ser escuchado. Yo de verdad creo que es un tema de humanidad y que es un tema en el que todos tendríamos que poner un grano de arena. Bien, congresista, hemos terminado con el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestras invitadas aquí al canal del Congreso de la República y también agradecemos la sintonía de nuestros televidentes. Conmigo será hasta otra oportunidad.